buenas tardes, soy Florencia de Rodas y como cada semana recuperamos la memoria noticiosa de ECO, el primer sistema informativo de habla hispana del mundo. Y empezamos con la transmisión especial del 28 de febrero de 1991 bajo la conducción de Francisco Fortuño. Terminaba la guerra en el Golfo Pérsico con la retirada de Irak del territorio kuwaití. Teherán tendría que acatar 12 medidas dictadas por las Naciones Unidas. Las mayores pérdidas humanas ocurrieron en el bando iraquí. El conflicto afectó a varios países, además de la contaminación que generaron cientos de pozos petroleros incendiados en Kuwait. El presidente de Estados Unidos, George Bush, anunciaba el fin de la guerra y la derrota de Saddam Hussein. Esa es la narración original. Con Francisco Fortuño. Un placer saludarle desde el cerebro, desde nuestro centro de operaciones. Aquí en ECO terminó la guerra en el Golfo Pérsico. Irak fue obligado por las fuerzas aliadas a retirarse de Kuwait y a acatar las 12 resoluciones en su contra impuestas por las Naciones Unidas. Termina así uno de los episodios más violentos del final del milenio, en el que la tecnología y las armas más sofisticadas se impusieron a un ejército que al principio de la contienda, y al menos en el papel, era considerado el cuarto más poderoso del mundo. Sobre las posiciones iraquíes fueron arrojadas miles de bombas con una potencia superior en conjunto a una decena de bombas atómicas como las que redujeron a cenizas y escombros las ciudades de Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. El mayor número de víctimas se registró en el bando iraquí. Se calcula que son miles los soldados de Saddam Hussein que perdieron la vida en los ataques de la aviación aliada. Los daños, sin embargo, se extienden por una muy amplia región del Medio Oriente, desde Israel, Arabia Saudita y en especial Irak y Kuwait. Se resintieron los efectos y la destrucción que conlleva una guerra. La naturaleza también resintió los efectos de este conflicto, las aguas del Pérsico inundadas de petróleo y la atmósfera contaminada por cientos de pozos petroleros kuwaitíes que aún están en llamas. Una guerra que duró más de 40 días y que para muchos significa solamente el principio de una nueva y esperemos mejor estructura en la siempre convulsionada región del Medio Oriente. El presidente George Bush de los Estados Unidos, a nombre de los 30 integrantes de la coalición internacional, fue el encargado de anunciar al mundo que a partir de la primera hora de este jueves, hora de Nueva York, terminaría la guerra del Golfo Pérsico. Kuwait ha sido liberado, el ejército de Irak ha sido derrotado, nuestros objetivos militares han sido cumplidos. Kuwait es una vez más en las manos de kuwaitíes que controlan su propio destino. Compartimos su gozo, un gozo aminorado únicamente por la compasión que sentimos por la terrible prueba que han pasado. Hoy en la noche la bandera kuwaití vuela sobre la ciudad capital de una nación libre y soberana y la bandera norteamericana vuela encima de nuestra embajada. Hace 7 meses, los Estados Unidos y el mundo trazaron una línea en la arena. Nosotros declaramos que la agresión contra Kuwait no sería tolerada. Y hoy en la noche, los Estados Unidos y el mundo han mantenido su palabra. No hay un solo país que pueda decir que esta victoria es de ellos. No es solamente una victoria para Kuwait, sino también para todos los aliados de la coalición. Es una victoria para las Naciones Unidas, para toda la humanidad, para el imperio de la ley y para lo que está bien. Y después de haber consultado con el secretario de la Defensa Cheney, con el jefe del Estado Mayor Conjunto General Colin Powell y nuestros aliados de la coalición, me da mucho gusto anunciar que a partir de la medianoche de hoy, tiempo del este, exactamente 100 horas después de que se iniciaron las operaciones de tierra y 6 semanas después de que se inició la operación Tormenta en el desierto, todas las fuerzas de los Estados Unidos y de la coalición suspenderán las operaciones de combate. La guerra ha quedado atrás. Delante de nosotros se encuentra la difícil tarea de conseguir una paz potencialmente histórica. Una paz que se inició hace exactamente 1 hora y 5 minutos. El señor Bush también dijo que dependerá de Irak si esta suspensión de las actividades militares de la coalición
se convierte en el alto al fuego permanente, y para que esto suceda enumera una serie de condiciones que tiene que cumplir el gobierno de Bagdad, entre las que figuran: 1, que Irak debe liberar inmediatamente todos los prisioneros de guerra de la coalición y de terceros países y devolver los restos de todos los que hayan muerto en batalla. Irak debe liberar a todos los detenidos kuwaitíes e informar a las autoridades del Emirato la localización exacta y tipo de todas las minas terrestres y marítimas. Número 3. Irak debe cumplir con todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y esto incluye rescindir su decisión de anexar Kuwait y, también importante, pagar compensaciones por los daños, pérdidas y lesiones que ha ocasionado su agresión, y aquí estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares. La coalición hace un llamado al gobierno iraquí para que designe comandantes militares para reunirse en las próximas 48 horas con sus colegas de la fuerza multinacional en un lugar a determinar en el teatro de operaciones. El objetivo del encuentro será determinar los aspectos militares del alto al fuego, del cese de las hostilidades. 5. La suspensión de las operaciones ofensivas de combate va a depender de que Irak ya no dispare a las fuerzas de la coalición y que ya no lance misiles Scud contra ningún otro país. El señor Bush dijo también que solicitó a su secretario de Estado, señor James Baker, convocar a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para analizar el fin de la guerra. Por cierto, el señor Baker va a viajar la próxima semana al Medio Oriente para discutir los planes de los aliados para la posguerra. El secretario de Estado se entrevistará con los dirigentes de Arabia Saudita y probablemente con los de Israel y Siria. Y en la primera reacción oficial al discurso del presidente Bush, Irak aceptó incondicionalmente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, de las 12 resoluciones que habían sido dictadas en su contra. Irak dice sí al presidente de los Estados Unidos, George Bush. El embajador iraquí ante Naciones Unidas, señor Abdul Anbari, entregó una carta del canciller Tarek Aziz al secretario general del organismo, doctor Javier Pérez de Cuellar, en la que el gobierno de Saddam Hussein acepta sin condiciones las resoluciones del Consejo de Seguridad. Sin embargo, y esto podría ser en un mensaje de consumo doméstico e interno, en una actitud un tanto contradictoria, Radio Bagdad inició transmisiones con un tono desafiante. La emisora ha transmitido en las últimas horas mensajes que señalan que Irak no bajará la cabeza, que no se doblegará ante nadie y que su espíritu está tan cortante como el filo de una espada. Aquí es el cementerio de los invasores criminales, afirmó textualmente la radio. El mensaje de la emisora se produjo media hora después del discurso del presidente George Bush. Y el gobierno de la Gran Bretaña manifestó su apoyo a la decisión del presidente Bush de suspender las hostilidades. Se dice que la decisión de cesar la ofensiva contra Irak fue tomada durante una conversación telefónica entre el señor Bush y el señor John Major, a quien usted ve en sus pantallas, el primer ministro de la Gran Bretaña. Mientras tanto, en Francia, el presidente François Mitterrand ordenó a sus tropas suspender los ataques contra Irak. Un comunicado del Palacio del Elíseo señaló que las modalidades políticas y militares del alto al fuego están siendo examinadas ya en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y este jueves los habitantes de Bagdad vivieron lo que al parecer fueron los últimos ataques aéreos de la fuerza multinacional encabezada por los Estados Unidos. Los aviones de los aliados atacaron en 6 ocasiones la capital iraquí en un lapso de 2 horas. En Bagdad son aproximadamente las 9 de la mañana y los habitantes de la capital iraquí se desayunan con la noticia del fin de una guerra que destruyó una gran parte de su infraestructura. No hay luz en la capital, tampoco hay servicio de agua potable, la gasolina es racionada. Bagdad, una de las ciudades más importantes, tal vez una de las más modernas del Medio Oriente, vive ahora como en la Edad Media, una ciudad que soportó durante más de 40 días uno de los mayores y más severos bombardeos que se recuerden en la historia. Y este miércoles, miles y miles de kuwaitíes se lanzaron a las calles para festejar la liberación del Emirato invadido por Irak el pasado 2 de agosto. Para ellos, para todos ellos, la pesadilla había terminado.
momentos muy difíciles los que vivieron los habitantes de Kuwait y son momentos difíciles también, tal vez no tan dramáticos, tal vez no tan sangrientos, los que van a tener que vivir en los próximos meses, en los próximos años. El monto de la destrucción provocada por esta invasión de Kuwait podría significar un gasto, un desembolso de $100.000 millones para reconstruirlo. Hay que recordar que 650 pozos petroleros están en llamas. La contaminación ambiental es sumamente grave. De acuerdo con los cálculos más optimistas, la producción de petróleo podría iniciarse o reanudarse en unos 9 meses. Este es el panorama de un país devastado por un vecino que ha pagado muy caro su osadía. Era fácil encontrar la ciudad de Kuwait por las enormes columnas de humo provenientes de los pozos incendiados que nos llevaban hacia los suburbios de la ciudad. Cientos de pozos petroleros en llamas, y mientras le dábamos las vueltas a Kuwait veíamos cada una de las posiciones marcadas por pedazos del equipo de guerra iraquí, todos los tanques abandonados, destripados, que fueron víctimas de la primera división de los infantes de marina, y luego empezaron a entrar. La vanguardia eran las fuerzas sauditas y kuwaitíes que entraban a la ciudad. Se había acordado que el honor de liberar a la capital recaería en ellos. Y para saludarlos, el pueblo de Kuwait, liberados después de 7 meses de arresto domiciliario virtual, empezaron a celebrar. Lo que se inició como un convoy militar terminó como un desfile, y esta vez las armas empezaron a disparar con regocijo de la liberación. Lo que quedaba del ejército de Saddam Hussein esta mañana estaba siendo vigilado fuera de la embajada americana, abandonados por sus oficiales cuando los oficiales huyeron de la ciudad. Y esto es lo que dejaron tras de ellos. No hubo lugar en Kuwait que se salvara en las últimas horas desesperadas de la ocupación. Todos los centros de compras fueron incendiados. Las tropas deliberadamente quemaron todo lo que pudieron, incendiaron edificios, los grandes hoteles de la ciudad que quedaron muy dañados. Y fue en estas celdas donde cientos de kuwaitíes fueron torturados y asesinados durante los últimos 7 meses, en circunstancias cuyos detalles saldrán a la luz cuando los sobrevivientes empiecen a hablar. El día de hoy, los kuwaitíes jóvenes empezaron a trabajar y a destruir los símbolos de la ocupación. En estos primeros momentos de libertad estaban tratando de deshacerse de todo lo que les recordara a su enemigo. Este fue antes que nada un día de celebración. Hace 48 horas se enfrentaban a una sentencia de muerte si los sorprendían en posesión de esta bandera que fue izada con júbilo el día de hoy. Una conferencia histórica donde hubo un poco de una mezcla de orgullo, sin duda de alegría, sin duda también un poco de presunción. Puntero en mano y auxiliado de mapas y gráficas, el general Norman Schwarzkopf, comandante en jefe de las fuerzas aliadas en el Golfo Pérsico, explicó la estrategia que elaboró y que permitió a la fuerza multinacional infligir una aplastante derrota al ejército de Saddam Hussein. Norman Schwarzkopf, general de 4 estrellas al frente de las tropas aliadas en Arabia Saudita, describió hoy en detalle la estrategia militar de la coalición, combinando fuerzas de tierra, mar y aire, tropas especiales que trabajaban detrás de las líneas enemigas, así como unidades de desinformación y propaganda. El general, desplegando una interesante combinación de orgullo militar, señaló que en cierto momento sus tropas se encontraron tan solo a 150 kilómetros de Bagdad, y si sus instrucciones hubiesen sido tomar la capital iraquí, lo hubiese podido hacer sin mayor resistencia. Sin embargo, el general reveló clara y específicamente que si bien no tenía interés en tomar Bagdad, su misión se extiende a la destrucción del ejército republicano, las tropas élite de Saddam Hussein, para que no vuelvan a ofrecer una amenaza ofensiva en la región. Schwarzkopf señaló que de 4.230 tanques, a los iraquíes tan solo les quedan 1.222. La estrategia aliada en tierra, según Schwarzkopf, fue aprovechar que el enemigo perdió su capacidad de observar para burlarlo, haciéndole creer que los aliados atacarían por unidades anfibias y de frente en la frontera de Arabia Saudita con Kuwait,
mientras que sigilosamente la coalición extendió sus tropas hasta territorio iraquí, rodeando a las tropas concentradas en Kuwait e impidiendo su retirada. Nos vemos pronto. Eso fue lo que ocurrió en febrero de 1991 y ese es el documento histórico de ECO. Y a más de 33 años, en Venezuela se llevaron a cabo elecciones presidenciales. El Consejo Nacional Electoral proclamó el lunes de manera oficial la victoria de Nicolás Maduro, quien gobierna Venezuela desde 2013. El anuncio llegó cuando el conteo marcaba 80% de los votos contabilizados, con un 51.2% contra un 44.2% obtenido por el candidato opositor Edmundo González Urrutia. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, dijo durante el acto de proclamación que la elección presidencial se desarrolló en un clima de respeto, paz y participación democrática, pese a que algunos pretendieron generar violencia. Acredita al ciudadano Nicolás Maduro Moro, titular de la cédula de identidad B5892464, postulado por la organizaciones con fines políticos, Partido Socialista Unido de Venezuela. Como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela en la elección presidencial celebrada el 28 de julio del 2024 para un periodo de 6 años. Soy Nicolás Maduro Moros. Cédula de identidad 5892464 y asumo el mandato del pueblo para ser su presidente y llevar nuestro país a la paz y a la prosperidad, a la unión nacional a través del diálogo. La oposición en Venezuela, encabezada por María Corina Machado, rechazó el triunfo del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del domingo pasado. De acuerdo con María Corina Machado, los conteos en su poder reflejaban un 70% de los votos para Edmundo González y 30% para Maduro. Edmundo González Urrutia hizo un llamado a los ciudadanos para que exijan paz, que en paz se respeten los resultados de las elecciones. En tanto, María Corina Machado insistió en que ha llegado a Venezuela un movimiento social que no podrá ser detenido. Los inconformes con el resultado de las elecciones salieron a las calles de Venezuela. Las manifestaciones se multiplicaron el lunes y el martes, pero fueron reprimidos con gas lacrimógeno. Horas después, el presidente Nicolás Maduro ordenó un patrullaje militar y policial en todo el país. Más de 1,000 personas fueron detenidas. Tras conocerse los resultados en Venezuela, la Organización de Estados Americanos denunció mediante un comunicado que a lo largo de todo este proceso electoral se vio la aplicación por parte del régimen venezolano de su esquema represivo, complementado por acciones tendientes a distorsionar completamente el resultado electoral, haciendo que ese resultado quedara a disposición de la manipulación más aberrante. La misma continúa hasta el día de la fecha. Luis Almagro señaló el miércoles que se presentarán cargos ante la Corte Penal Internacional para que impute y emita una orden de arresto contra Nicolás Maduro por el baño de sangre en Venezuela por la muerte de ciudadanos. El jueves, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que el candidato opositor Edmundo González Urrutia ganó las elecciones presidenciales de Venezuela. Blinken señaló la abrumadora evidencia y que estaba claro para Estados Unidos y para el pueblo venezolano que Edmundo González Urrutia ganó la mayoría de los votos. Previo a las declaraciones de Blinken, el presidente Joe Biden y su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, conversaron por teléfono sobre esta crisis y coincidieron en la necesidad de que se publiquen cuanto antes las actas de votación. Por separado, los presidentes de Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica y Guatemala pidieron el conteo de votos. El jueves, los gobiernos de Argentina y Uruguay reconocieron el triunfo del candidato opositor Edmundo González Urrutia. El Reino Unido se dijo preocupado por las denuncias de graves irregularidades en el recuento y los resultados. España, a través de su ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se sumó a la petición de reconteo de votos. En ese mismo sentido se pronunciaron Alemania y Portugal. Naciones como Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia, por el contrario, felicitaron a Nicolás Maduro por su reelección.
Vamos a una pausa. Al regresar, Kamala Harris obtuvo ya el número suficiente de delegados para la nominación demócrata y reunió en menos de una semana $200 millones para su campaña. No se vaya, ya volvemos. Estamos de regreso y Kamala Harris obtuvo el jueves el número suficiente de delegados, 1976, para ser la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Además, logró reunir en una semana $200 millones y el registro de 170,000 personas como voluntarios para su partido. El subdirector de campaña Robert Flaherty dijo en X, antes Twitter, que Harris obtuvo los recursos de nuevos donantes. Lo recaudado es 4 veces más que lo que el presidente Biden reunió en el mes de abril de este año. El miércoles, Kamala Harris respondió a Donald Trump, quien cuestionó su origen racial. Harris dijo que fue el mismo espectáculo de siempre, la división y la falta de respeto, y que el pueblo estadounidense se merece algo mejor. El expresidente estadounidense y candidato republicano Donald Trump aseguró el lunes que está dispuesto a debatir con Kamala Harris, la virtual candidata demócrata, siempre y cuando se haga antes del inicio del voto por anticipado, que comienza a mediados de septiembre en algunos estados, entre ellos Pensilvania, que es considerado clave. Trump reconoció que probablemente acabará debatiendo con ella. Y en respuesta a Trump, Kamala Harris dijo que el impulso en la carrera presidencial está cambiando. Espero, dijo Harris, que reconsideres reunirte conmigo en el escenario del debate, porque como dice el refrán, si tienes algo que decirme, dímelo en la cara. Y en otros temas, el mayor intercambio de prisioneros desde la Guerra Fría entre Rusia y Occidente se concretó el jueves en Turquía. La Casa Blanca especificó que Estados Unidos negoció el complejo intercambio con Rusia y otros 3 países. 26 personas fueron liberadas. 8 prisioneros detenidos en Occidente fueron devueltos a Rusia, donde fueron recibidos por el presidente Vladimir Putin. 16 fueron trasladados desde Rusia a Occidente. Entre los ciudadanos liberados se encuentran el periodista estadounidense Evan Gershkovich y el ex infante de Marina Paul Wellman. El presidente Joe Biden calificó el acuerdo como una proeza de la diplomacia y la amistad. Y en Medio Oriente, Hezbollah lanzó el domingo un ataque contra objetivos en la zona de los Altos de Golán, territorio de Israel, donde la mayoría de los pobladores es de origen druso. 12 niños que jugaban fútbol murieron por la caída de un misil. Las autoridades de Israel indicaron que era de fabricación iraní. El contraalmirante Daniel Hagari dijo que era el ataque más letal contra civiles desde el ataque de Hamás del 7 de octubre que desencadenó la guerra en Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visitó los Altos de Golán pocas horas después del ataque en la localidad de Magdal Shams, donde dijo que habría una respuesta severa. Netanyahu colocó un ramo de flores en el campo de fútbol, se reunió con un miembro de la comunidad drusa y con varios residentes de la localidad, que tiene unos 11,000 habitantes. Pero la presencia del gobernante israelí también suscitó protestas entre la población, que en su mayoría es drusa y practica una rama del Islam. El ejército israelí confirmó el miércoles haber matado al comandante de Hezbollah, Fuad Shakur, el jefe militar de mayor rango del grupo chií libanés y asesor cercano del líder de la organización Hassan Nasrallah. Israel especificó que fue una operación selectiva. Fuad Shakur era el responsable de la formación estratégica de Hezbollah, confirmó un comunicado militar israelí. El miércoles, Israel bombardeó objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano. Israel expresó que prefiere evitar una guerra más amplia contra Hezbollah, pero está listo para cualquier escenario. La respuesta de Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, fue que la batalla ha comenzado tras la muerte de Fuad Shakur. Y el máximo dirigente político de Hamás, Ismail Haniyeh, murió en un ataque aéreo en la ciudad de Teherán, capital de Irán, donde se encontraba de visita. La operación fue atribuida de inmediato a Israel. Hamás dijo en redes sociales que Haniyeh fue asesinado en una residencia de Teherán. Se le consideraba como el número 1 del buró político de Hamás y vivía autoexiliado en Qatar. Las autoridades iraníes precisaron que en el ataque también murió uno de los guardaespaldas de Haniyeh y que investigaban estos hechos. El jueves, el ejército israelí confirmó la muerte de Mohammed Deif, un alto jefe militar de Hamás, en un ataque al sur de la Franja de Gaza. ¿Y quién era Ismail Haniyeh? Vamos a este trabajo de nuestro compañero Emanuel Rosales. Hijo de padres que se convirtieron en refugiados tras la primera guerra árabe-israelí en 1948,
Ismail Haniyeh nació en enero de 1962 en el campamento de refugiados de Al-Shati, en el norte de la Franja de Gaza. Al igual que los miles de desplazados que se reubicaron en los campamentos de refugiados a lo largo de la Franja de Gaza, su familia dependía de la ayuda entregada por la Agencia de la ONU para los Desplazados Palestinos. En 1983, Haniyeh entró a la Universidad Islámica de Gaza, donde la influencia de los hermanos musulmanes y el sentimiento anti-israelí se propagaban, y donde Haniyeh se involucró en el bloque estudiantil islámico. En 1987 se licenció en literatura árabe, pero ese mismo año se unió al movimiento de resistencia islámica, mejor conocido como Hamas, que era dirigido por el jeque Ahmed Yassim. Haniyeh participó en la primera intifada, lo que lo llevó a prisión durante varios meses. En 1989 fue condenado a 3 años de prisión y tras su liberación en 1992 fue deportado a Líbano debido a que se oponía a los acuerdos de Oslo, que implicaban el reconocimiento mutuo de Israel y la OLP de Yasser Arafat. A su regreso a Gaza fue nombrado decano de la Universidad Islámica y se convirtió en secretario del líder de la organización Ahmed Yassim. En 2001, durante la segunda intifada, consolidó su posición como el tercer hombre más importante de Hamas. التي دفعها الشعب الفلسطيني ودفعتها غزة إلا أن الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أي من أهدافه العسكرية. Tras la muerte de Yassin en un ataque de Israel en 2004, Haniyeh se convirtió en el líder de Hamas y en 2006 ganó las elecciones legislativas, con lo que se convirtió en primer ministro. Un año más tarde, tras un enfrentamiento con Fatah, el grupo islamista tomó el control de la Franja de Gaza. Haniyeh encabezó a Hamas en la Franja de Gaza de 2006 a 2017, cuando fue nombrado presidente del Buró Político y se trasladó a Qatar, desde donde ejercía el liderazgo y la representación de Hamas en la escena internacional. Desde 2018 se encontraba en la lista de terroristas designados por Estados Unidos, por estar involucrado en atentados que habían cobrado la vida de ciudadanos estadounidenses. Emanuel Rosales, Noticias N+. Y antes de despedirnos vemos a Vero. Es un perrito robot diseñado por el Instituto Italiano de Tecnología para ayudar en tareas de limpieza. Con sus patas puede aspirar residuos, principalmente las colillas de cigarro. Por ahora es empleado en las playas de Génova en Italia y ya hizo pruebas para ser contratado en Londres y en Nueva York. Hasta aquí una emisión más del Archivo Histórico de ECO y de la actualidad de las noticias internacionales. Soy Florencia de Rodas y los espero la próxima semana.